Canto XIV. Y Ulises se alejó del puerto por un áspero sendero a través de selva y de eminencias, hacia el lugar donde Atenea le había dicho que hallaría a su porquerizo, que cuidaba sus bienes con más interés que todos los criados adquiridos por el divino Ulises. Y le encontró sentado bajo el pórtico en un lugar descampado, donde él había construido hermosos y vastos establos, alrededor de los cuales se podía pasear. Y para sus cerdos habíalo construido de piedras superpuestas y rodeadas de un vallado espinoso, en ausencia del rey y sin la ayuda de su señora y del viejo Laertes. Había clavado fuera estacas espesas y numerosas de corazón de encina, y en el interior había construido 12 pocilgas para los cerdos. En cada una se tendían 50 hembras preñadas y los machos se tumbaban fuera, y eran éstos mucho menos numerosos, porque los divinos pretendientes los disminuían comiéndolos, y el porquerizo les enviaba siempre el más gordo y el mejor de todos, y no quedaban más que 360. 4 perros, semejantes a fieras y que el principal de los pastores alimentaba, vigilaban a los cerdos continuamente. Este se ocupaba en ceñir a sus pies unas sandalias que cortaba de la piel de una vaca rojiza, y de los otros 3 porquerizos andaban dispersos cuidando sus piaras, y el cuarto había sido mandado a la ciudad con un cerdo para los orgullosos pretendientes, para que éstos, después de darle muerte, devorasen su carne. Y tan pronto como los perros ladradores vieron a Ulises, acudieron aullando. Pero Ulises se sentó astutamente y dejó caer el báculo de su mano. Entonces hubiera quizá sufrido un duro trato junto al establo que le pertenecía, pero el porquerizo acudió prontamente con pie ligero, se le cayó el cuero de las manos y gritando echó a los perros a pedradas y dijo al rey de esta manera: «Oh anciano, en verdad que han podido destrozarte estos perros y cubrirme de oprobio. Los dioses me proporcionan otros infortunios, pues aquí estoy llorando por un rey divino y cuido de estos sus crasos cerdos para que otros se los coman. Y quizá ocurra que él padezca hambre errando por pueblos extraños, si vive aún y puede ver la luz de Helios. Mas sígueme y entremos en el establo, oh anciano, a fin de que, saciado a tu placer de manjares y de vino, me digas de dónde eres y qué males has sufrido». Diciendo esto, el divino porquerizo le precedió camino del establo e introduciéndole en él, le hizo sentar sobre espesas ramas que cubrió con la piel de una cabra silvestre y velluda, y acostado sobre esta piel grande y espesa, Ulises se holgó de ser recibido así y dijo: «Que Zeus y los demás dioses inmortales te concedan lo que tú más desees, ya que me has recibido bondadosamente». Y el porquerizo Eumeo respondióle: «Forastero, no me es lícito despreciar a un huésped, por miserable que sea, pues los forasteros y los pobres provienen de Zeus, y el módico agasajo que nosotros les hacemos suele placerles, aun cuando solo esto pueden hacer los esclavos, siempre temerosos cuando mandan reyes jóvenes. Cierto que los dioses se oponen al regreso de aquel que me quería y me hubiera dado un dominio tan extenso como el que un buen rey acostumbra a dar a un criado que haya trabajado mucho por él, y un dios hace que fructifique sus labores, tal como una morada, una parte de sus bienes y una mujer apetecible. Y como mi trabajo ha dado fruto, el rey me hubiera recompensado largamente si aquí se hubiera hecho viejo, pero ya he perecido. Plegue a los dioses que la estirpe de Helena haya perecido también totalmente, ya que ella ha quebrantado las rodillas de tantos guerreros. Que también mi señor, por la causa de Agamenón, marchó hacia Ilios, fecunda en corceles, para combatir con los troyanos». Cuando esto dijo, ciñó y compuso su túnica, y dirigiéndose hacia los establos,
donde estaba encerrada la piara de cerdos, tomó 2 lechoncitos, los degolló, encendió lumbre, los dividió y puso en asadores, y después de asarlos ofreciólos a Ulises calientes aún junto a los asadores. Luego los cubrió de harina blanca, mezcló vino dulce en una tosca copa, y sentándose ante Ulises le invitó a comer y le dijo: «Come ahora, forastero, de estos manjares destinados a los siervos, pues los pretendientes se comen los cerdos grandes sin ningún pudor ni consideración, pero los dioses venturosos no gustan de las acciones perversas y aman, por el contrario, la justicia y las acciones sensatas. Hasta los bárbaros enemigos que invaden una tierra extraña y a quienes Zeus otorga el botín y vuelven a sus hogares con las naves repletas, sienten la inquietud y el pesar en su alma. Pero aquellos, sin duda, han escuchado de boca de algún dios la muerte funesta de Ulises, cuando no quieren contraer legales nupcias ni volverse a sus casas, sino que devoran inmoderadamente y sin duelo los bienes del rey, y todas las noches y todos los días que proceden de Zeus sacrifican no una sola víctima, sino 2 por lo menos, y agotan el vino bebiéndolo sin mesura, y ciertamente las riquezas de mi señor eran cuantiosas. Ningún héroe tenía tantas, ni sobre la fecunda tierra negra, ni en la misma Ítaca 20 hombres juntos no poseyeran tanta riqueza. Te haré su cuenta: 12 vacas en el continente, otros tantos rebaños de ovejas, otras tantas piaras de cerdos y otros tantos establos para cabras, todo ello vigilado por pastores forasteros. Aquí, al extremo de la isla, 11 rebaños de cabras pacen bajo la vigilancia de buenos criados, y cada uno lleva a diario a los pretendientes la mejor de las más robustas cabras. Y yo cuido y vigilo de estos cerdos, y envío también a los pretendientes el mejor y el más rollizo». Así habló, y Ulises, comiendo carne y bebiendo vino en silencio, meditaba el exterminio de los pretendientes. Y cuando hubo comido, bebido y satisfecho su ánimo, Eumeno le entregó llena de vino la copa donde él bebiera antes, y Ulises la aceptó, y alegre en su corazón, dijo a Eumeo estas palabras aladas: «Oh amigo, ¿quién es ese hombre que te adquirió con sus bienes y que dices tan rico y poderoso? ¿Dices que ha muerto por la causa de Agamenón? Sepa yo su nombre, pues pudiera conocerle. Zeus y los demás dioses inmortales saben si yo vengo a anunciarte que le he visto, pues he vagado por infinitas tierras». Y le respondió el mayoral de los pastores: «Oh anciano, ningún vagabundo que traiga noticias persuadirá a su mujer y a su querido hijo, que los mendigos de profesión mienten con descaro y no quieren decir verdad. Cuántos forasteros llegan a Ítaca, van a ver a mi señora y le cuentan patrañas. Ella les recibe con benevolencia, les trata bien y les interroga sobre muchos puntos. Luego solloza y las lágrimas descienden de sus párpados, como es natural en la mujer cuyo marido ha muerto. Y tú, anciano, inventarás también alguna historia a fin de que ella te regale un manto, una túnica o unas vestiduras. Pero ya los canes rápidos y las aves rapaces han arrancado la carne de sus huesos y le ha abandonado el alma, o los peces le han devorado en el fondo del mar y sus huesos yacen en la orilla cubiertos por un montón de arena. Así he perecido, dejando a sus amigos y a mi profunda pena, pues a cualquier lugar que vaya no encontraré un señor tan bueno, aun cuando vaya a la casa de mis padres, allí donde nací y ellos me educaron. Y no les lloro tanto, ni deseo tanto verles con mis ojos en la tierra patria, como lloro por la nostalgia de Ulises ausente. Y ahora que no está aquí, oh forastero, le nombro con respeto, pues me quería y cuidaba de mí. Por eso le llamo hermano mayor, a pesar de estar ausente y lejos». Y le contestó el paciente y divino Ulises: «Oh amigo, ya que niegas mis palabras y afirmas que no regresará, mostrándose incrédula tu alma, yo, que no hablo en balde, te juro que Ulises ha de volver. Socórraseme por esta buena nueva cuando él haya entrado en su palacio. Nada aceptaré antes a pesar de mi pobreza.
pero solo quiero entonces que me regalen unas vestiduras, un manto y una túnica. Me es tan odioso como las puertas de Edes aquel que, aguijoneado por la miseria, habla engañosamente. Que Zeus, el primero de los dioses, sea testigo, y esta mesa hospitalaria y el hogar del irreprochable Ulises en que me hallo. En verdad que han de cumplirse cuantas cosas anuncio. Ulises llegará aquí este mismo año, y al final de este mismo mes, dentro de pocos días, penetrará en su palacio y castigará a cada uno de aquellos que ultrajan a su esposa y a su ilustre hijo. Y le contestó el porquerizo Eumeo: Oh anciano, no tendré que darte esa recompensa por tu buena nueva, porque jamás volverá Ulises a su palacio. Bebe tranquilo, y no hablemos más de eso, ni me recuerdes tales cosas, que se entristece mi corazón cuando alguien se acuerda de mi glorioso Señor. Pero acepto tu juramento, que Ulises vuelva como yo deseo, así como Penélope, el viejo Laertes y el divino Telémaco. Por este niño sollozo ahora, por Telémaco, a quien engendró Ulises y a quien los dioses han criado como a una planta tierna. Contaba yo que entre todos los hombres no sería él inferior a su padre bien amado, ni en prudencia ni en bondad, pero alguno entre los inmortales o entre los humanos ha turbado su serena reflexión y ha marchado hacia la divina Pilos para informarse de su padre, y los orgullosos pretendientes le preparan una emboscada para cuando regrese, a fin de que la estirpe del divino Arquesio se extinga totalmente en la isla de Ítaca. Mas dejémosle, ya perezca o pueda escapar a la muerte, y que el Cronida le tenga en su mano. Y tú, anciano, refiéreme tus desdichas y háblame con veracidad, a fin de que yo te escuche. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Quiénes son tus padres? ¿A bordo de qué nave has llegado hasta aquí? ¿Qué marineros te trajeron a Ítaca? ¿Quiénes son? Pues supongo que no habrás venido a pie. Y el ingenioso Ulises respondió: Te hablaré de todo eso con veracidad, pero aun cuando estos alimentos y tu vino dulce duraran mucho tiempo y permaneciéramos aquí mientras los otros trabajaran, fácil sería que transcurriera un año contándote los infortunios que he sufrido por la voluntad de los dioses. Me vanaglorio de haber nacido en la extensa Creta y de ser hijo de un hombre acaudalado. Muchos más hijos le habían nacido en su palacio de una mujer legítima, y allí se habían criado. En cuanto a mí, una mujer adquirida para ser concubina me echó al mundo, pero Cástor y Lacida me quiso tanto como a sus hijos legítimos, y me envanezco de haber sido engendrado por quien algún día era honrado como un dios por los cretenses por sus muchas riquezas, por sus dominios y por sus hijos ilustres. Pero la quer y la muerte le arrastraron a las moradas de Edes, y sus hijos magnánimos partieron sus bienes sorteándolos, y me entregaron muy pequeña parte de ellos y una casa. Mas por mi valor me casé con la hija de un hombre muy rico, pues no era ni necio ni cobarde. Ahora todo en mí está decaído, pero puedes juzgar por el rastro, aunque he sufrido males crueles. Ares y Atenea me habían concedido la audacia y la intrepidez, y cuando meditando en la destrucción de mis enemigos elegía a los hombres valientes para llevarles a una emboscada, jamás mi corazón animoso me puso a la muerte ante los ojos, sino que, corriendo a las primeras filas, mataba con mi lanza al enemigo que no me ganara en agilidad. Tal era yo en la guerra, pero los trabajos y los cuidados de la familia, para los cuales son educados los hijos, no me gustaban nada, sino que me placían las naves provistas de remos, los combates, los dardos agudos de las flechas y todas las armas crueles e ingratas a otros hombres, pues un dios me las presentaba siempre propicias a mi espíritu. Así, cada hombre se regocijaba con cosas diferentes, y yo, antes de que los hijos de los aqueos hubiesen puesto el pie en Troya, había mandado 9 veces guerreros y veloces naves contra los pueblos extranjeros, y todo me había salido bien. Elegía primero mi legítimo botín, y luego aceptaba muchos dones, y así mi casa prosperaba y yo era temido y respetado entre los cretenses. Mas cuando el irreprochable Zeus dispuso aquella expedición odiosa, en la cual a tantos héroes se había de romper las rodillas, entonces
las gentes nos ordenaron a mí y al ilustre Idomeneo que condujéramos nuestras naves a Ilios, y no pudimos rehusar a causa de los rumores amenazantes que circulaban en el pueblo. Allí nosotros, los aqueos, luchamos 9 años, y el 10º, después de saquear la ciudad de Príamo, regresamos con nuestras naves hacia nuestros hogares. Pero un dios dispersó a los aqueos, y a mí, desdichado, el sabio de Zeus me mandó otros sinsabores. Permanecí 1 mes no más en mi morada, holgándome con mis hijos, con mi mujer y con mis riquezas, pues mi ánimo me impulsó enseguida a navegar hacia Egipto, a bordo de mis bien construidas naves y con mis divinos compañeros. Y preparé 9 naves que pronto fueron equipadas. Durante 6 días mis queridos compañeros celebraron alegres banquetes, pues yo ofrecía muchos sacrificios a los dioses y a la vez manjares a mis hombres. El 7º día salimos de la extensa Creta y navegamos cómodamente al soplo propicio del Bóreas como por la corriente de un río, y ninguna de mis naves sufrió daño, sino que en ellas permanecíamos reposadamente, sanos e indemnes, pues el viento y los pilotos nos llevaban, y al 5º día llegamos al hermoso río Egipto. Y en el río Egipto detuve mis corvas naves, ordené a mis compañeros que se quedaran al lado de las naves para guardarlas, y envié exploradores a hacer la descubierta. Pero aquellos, llevados de su audacia y confiando en sus fuerzas, devastaron primero los hermosos campos de los egipcios, se llevaron las mujeres y los niños y mataron a los hombres. Enseguida el tumulto llegó hasta la ciudad, y los habitantes, oyendo estos clamores, llegaron al levantarse Eos, y toda la llanura se llenó de peatones, de jinetes y de estruendo de bronces. Y el tonante Zeus puso a mis compañeros en fuga, y ninguno resistió el ataque y la muerte les cercó por todas partes. Allí el bronce agudo acabó con gran parte de los nuestros, y los otros fueron llevados vivos para hacerles sus esclavos. Pero el propio Zeus puso en mi ánimo esta resolución, y pluguiera a los dioses que hubiera muerto en Egipto, sufriendo entonces mi destino, pues otros males me esperaban. Me quité al instante el casco de la cabeza y el escudo de mis hombros, y arrojando mi lanza, corrí hacia los caballos del rey y me abracé a sus rodillas. Y tuvo piedad de mí y me salvó, haciéndome montar en su carro me llevó a sus palacios. Sus guerreros me rodearon, queriendo matarme con sus lanzas de fresno, pues estaban muy irritados. Pero él me apartó de ellos, temeroso de la cólera de Zeus hospitalario, que castiga sobre todo las acciones perversas. Allí estuve 7 años, y amontoné muchas riquezas entre los egipcios, pues todos me ofrecían presentes. Mas hacia el año 8º llegó un hombre de la Fenicia, maestro en engaños, y que había causado ya muchos males a los hombres, y me convenció con sus astucias para que fuera a Fenicia, donde estaban su hogar y sus bienes. Y allí estuve a su lado 1 año entero. Y cuando fuéronse extinguiendo los días y los meses, y cumplido el año, las estaciones sucedieron, me hizo embarcar en una nave, so pretexto de conducir un cargamento a Libia, pero con el fin de venderme y obtener por mí una gran ganancia. Le seguí forzosamente, aunque sospechando algo. Y la nave, empujada por el soplo de Bóreas, se aproximó a Creta cuando Zeus preparaba nuestra ruina. Y cuando hubimos dejado Creta y nada se veía sino el Urano y el mar, entonces el Cronida suspendió una nube negra sobre la abierta nave, y bajo esta nube el mar se ennegreció también. Y tronó Zeus, y despidió el rayo sobre la nave, que volcó maltrecha por el rayo de Zeus, y se llenó de humo. Y todos los hombres fueron lanzados de la nave y llevados como pájaros marinos por las olas alrededor de ella. Y un dios les privó de regresar. Zeus, entonces, tomó entre sus manos el mástil de la nave de azulada proa para que yo pudiera escapar a la muerte, y abrazado a él, fui presa de los vientos furiosos que me empujaron durante 9 días, y en la 10ª noche negra una ola enorme me arrojó a la tierra de los Tesprotas. Allí el héroe Feidón, rey de los Tesprotas, me acogió generosamente, pues antes me había encontrado a su hijo, y éste me condujo, agobiado de frío y de fatiga y sosteniéndome la mano, hasta la morada de su padre.
y éste me dio vestidos, un manto y una túnica. Allí oí hablar de Ulises. Feidón me dijo que le daba hospitalidad y le trataba como amigo, y que estaba para regresar a su tierra patria. Y me enseñó las riquezas que había reunido Ulises: oro, bronce, hierro difícil de labrar, todo en cantidad suficiente para mantener a sus descendientes hasta la 10ª generación. Y todos esos tesoros estaban guardados en la morada del rey. Y éste me dijo que Ulises había ido a Dodona para escuchar de la gran encina la voluntad de Zeus, y para saber cómo le convenía, después de tan larga ausencia, entrar en su tierra de Ítaca, si pública o secretamente. Y Feidón me juró, haciendo las libaciones en su palacio, que estaban prontos la nave y los hombres que habían de llevar a Ulises al querido suelo de su patria. Pero antes me remitió a mí, aprovechando una nave de los Tesprotas que iba hacia Duliquio, y ordenó que me llevaran al rey Acasto. Pero aquellos hombres tomaron una resolución funesta para mí, con el fin, sin duda, de que conociera todas las desgracias. Cuando la nave se alejó de tierra, pensaron reducirme a esclavitud, y despojándome de mis vestidos, mi manto y mi túnica, echaron sobre mí estos miserables harapos y esta túnica desgarrada que tienes ante tus ojos. Por la tarde llegamos a los campos de la riente Ítaca, y me sujetaron a los bancos de la nave con una cuerda bien torcida, y ellos descendieron a la orilla del mar para tomar la cena. Pero los propios dioses desataron fácilmente mis ligaduras. Entonces, envolviendo mi cabeza con estos harapos, bajé al mar deslizándome por el gobernalle, y dando al agua mi pecho y nadando con ambas manos, llegué muy lejos de ellos. Salí a la costa, allí donde crece un bosque de florecientes encinas, y me eché a dormir en el suelo, mientras ellos me buscaban sollozantes. Mas como no me hallaran, juzgaron más conveniente no seguir en mi busca, pues los dioses me habían ocultado con facilidad a sus miradas, y me han conducido a la majada de un varón excelente, pues mi destino es que viva todavía. Y el porquerizo Eumeo le contestó: «Oh forastero desdichado, en verdad que has conmovido mi corazón refiriendo los infortunios que sufristeis en tus andanzas. Pero al hablar de Ulises, creo que no lo has hecho sinceramente y no me persuadirás. ¿Cómo puede un hombre como tú mentir tan descaradamente? Sé muy bien qué pensar del regreso de mi señor. Cierto que no es ingrato a los dioses, pues no fue vencido por los troyanos ni permitieron a aquellos que viniera a morir después de la guerra entre los brazos de sus amigos, pues todos los aqueos le hubieran erigido un túmulo y hubieran legado para el porvenir una gloria inmensa a su hijo. Pero sin gloria alguna le habrán arrebatado las arpías, mientras yo, lejos de todos, permanezco entre mis cerdos y no voy a la ciudad sino cuando la prudente Penélope me manda ir, que es cuando ha recibido alguna nueva. Y entonces todos se apresuran a preguntarme, igual los que se entristecen con la larga ausencia de su rey, que los que se regocijan devorando impunemente sus riquezas. Pero a mí no me agrada preguntar ni responder desde que un etolio me engañó con sus palabras. Después de matar a un hombre había vagado por muchos países y llegó a mi casa y le recibí amistosamente. Me contó que había visto en Creta, yendo él con Idomeneo, a mi señor reparando las naves, que las tempestades le habían destrozado. Y me dijo que Ulises había de regresar este verano o este otoño acompañado de sus amigos y trayendo cuantiosas riquezas. Por eso tú, anciano, que has padecido tantos males y a quien el destino ha conducido hasta aquí, no esperes halagarme con tus embustes, pues no te honraré ni te amaré por eso, sino por compasión hacia ti y por respeto a Zeus hospitalario». Y el ingenioso Ulises le respondió: «Ciertamente que albergas en tu pecho un corazón incrédulo, cuando aun habiéndote prestado un juramento no he podido convencerte. Mas hagamos un pacto, y que los dioses que habitan el Urano sean testigos de él. Si tu rey regresara a esta morada, me darás un manto y una túnica, y harás que me lleven a Duliquio cuando yo lo desee. Y si tu rey no volviera, contra lo que te digo, manda a tus criados que me arrojen desde lo alto de un roquedo, para que en lo sucesivo se guarden de mentir los pordioseros». Y le contestó el divino porquerizo: «Huésped,
Perdería mi buena fama entre los hombres para siempre jamás si, después de conducirte a mi cabaña y ofrecerte los hospitalarios dones, te arrancara la vida que se quiere tanto. ¿Cómo rogar después al crónida Zeus? Mas ha llegado la hora de cenar. Mis compañeros no tardarán mucho y prepararemos una buena comida en la cabaña. Mientras así departían, llegaron los cerdos y sus guardianes. Encerraron estos el ganado, según costumbre, para que pasara la noche, y un rumoreo de gruñidos se alzó de los animales según entraban en el cercado. Después el divino porquerizo dijo a sus compañeros: «Traedme un robusto cerdo para que lo sacrifique en honor de este huésped que llega de lejos, y nos deleitaremos también nosotros, ya que sufrimos tanto y que cuidamos de los cerdos de blancos dientes, mientras otros se comen impunemente el fruto de nuestro trabajo». Diciendo así, cortó la leña con el afilado bronce, y los pastores trajeron un cerdo muy rollizo que tenía 5 años y lo dejaron junto al hogar. Pero Eumeo, dotado de buenos pensamientos, no se olvidó de los inmortales y echó primeramente al fuego unas cerdas de la cabeza del lechón de blancos dientes y suplicó a todos los dioses que el ingenioso Ulises retornara a su morada. Después, levantando el brazo, hirió a la víctima con un trozo de encina que había reservado, y el cerdo perdió la vida. Y los pastores lo degollaron, lo chamuscaron y lo dividieron en pedazos, y Eumeo, separando las entrañas sangrientas y recubriéndolas de grasa que tomó del cuerpo, las arrojó al fuego después de espolvorearlas con flor de harina de cebada. Y los pastores, cuando acabaron de partir lo que quedaba, atravesaron los trozos en asadores, los tostaron con cuidado y los retiraron de la lumbre. Luego los colocaron en los platos. Eumeo, que era justo y equitativo, se levantó para hacer las particiones y todo lo dividió en 7 suertes. Ofrendó una a las ninfas y a Hermes, hija de Maia, y distribuyó las demás individualmente. Pero honró a Ulises con el lomo entero del cerdo de blancos dientes, y el héroe, el ingenioso Ulises, se envaneció y dijo a Eumeo: «Quieran los dioses, Eumeo, que siempre seas grato al padre Zeus, ya que, aun siendo lo que soy, me has obsequiado con la mejor parte». Y le contestó el porquerizo Eumeo: «Come alegremente, huésped mío, y deleítate con estos manjares. Un dios nos lo ha otorgado y nos lo quitará si lo place, pues lo puede todo». Habló así y ofreció las primicias a los dioses inmortales. Después de hacer las libaciones con vino rojo, puso una copa en manos de Ulises, destructor de fortalezas, que se sentó ante el lomo del cerdo. Y Mesaulio, a quien el porquerizo principal había adquirido en ausencia de su señor y sin la ayuda de su señora ni del viejo Laertes, distribuyó las particiones, y habíale adquirido con sus propios bienes a los tafios. Y todos pusieron mano en los manjares colocados ante ellos, y después de satisfecha la necesidad de beber y comer, Mesaulio quitó el pan, y todos, hartos de alimento, se retiraron a sus lechos. Pero se presentó la noche desapacible y oscura, y Zeus llovió toda la noche, y el céfiro impetuoso sopló cargado de agua. Entonces Ulises habló así para probar al porquerizo, que tanto se cuidaba de él, y ver si, quitándose su manto, se lo entregaba o si lo pedía para él a alguno de sus compañeros. «Escuchadme ahora tú, Eumeo, y vosotros, sus compañeros, que voy a hablar alabándome, pues me empuja a ello el insensato vino, el que induce a bailar al más prudente, a cantar, a reír y a pronunciar palabras que fuera más cuerdo tener calladas, pero que una vez habladas no he dejado de decir. Pluguiera a los dioses que fuese ahora un joven y mi fuerza fuese tan grande como el día en que tendimos la emboscada contra Troya. Eran los jefes Ulises y el atrida Menelao, y yo mandaba a ellos, porque por sí mismos me habían elegido. Cuando hubimos llegado a la ciudad, al pie de la gran muralla, nos echamos con las armas en un pantano entre cañas y espesa maleza. Y vino la noche desapacible,
y soplaba el Bóreas helado. Después cayó la nieve fría y la escarcha cubrió nuestros escudos. Todos tenían manto y túnica y dormían tranquilos, cubriendo con ellos sus espaldas y sus armaduras. Pero yo había cedido mi manto a unos compañeros imprudentemente, pues no pensé que pudiera sobrevenir un frío tan intenso, y solo tenía el escudo y una túnica brillante. Cuando la noche iba a extinguirse, a esa hora en que declinan los astros, tocando en el codo a Ulises, que estaba junto a mí, le dije estas palabras que enseguida atendió. Divino Laertíada, ingenioso Ulises, no viviré mucho tiempo, este frío me matará, ya que no tengo abrigo, pues un daimón me ha engañado haciendo que solo me haya puesto una túnica, y ya el mal no tiene remedio. Así le dije, y pronto meditó un recurso en su alma, pues era rápido en el pensar y en el combatir, y me dijo: cállate, no sea que te escuche alguno de los aqueos. Dijo, y apoyado sobre el codo, habló de esta manera: escuchadme, amigos, he tenido un sueño divino. Estamos lejos de las naves, pero debe salir uno de nosotros para decir al atrida Agamenón ordene a un número de los suyos que abandonen las naves y vengan con nosotros. Así dijo, y en el acto Toas Andremonida se levantó, arrojó su purpúreo manto y corrió hacia las naves, y yo alegremente me envolví en su manto hasta que clareó Eos, la del áureo trono. Pluguiera a los dioses que yo fuera tan joven y tuviera tanta fuerza como entonces. Cualquiera de los pastores de esta cabaña me regalaría un manto por simpatía y por temor a un hombre valiente. Pero ahora me desprecian por los miserables harapos que cubren mis carnes. Y le contestó el porquerizo Eumeo: oh anciano, has hecho un relato irreprochable y nada has dicho en su transcurso vano e inconveniente. Por eso no careces de manto ni de cuanto necesite un suplicante desdichado que viene de lejos. Pero mañana volverás a tomar tus harapos, porque aquí no tenemos muchos mantos ni túnicas de remuda, sino que cada cual cuenta con una. Cuando el caro hijo de Ulises esté de retorno, te dará por sí mismo vestiduras, un manto y una túnica, y hará que se te lleve donde tu corazón desee ir. Dicho esto, se levantó, aproximó al fuego un lecho de pieles de cabra y oveja, donde se tendió Ulises, y echó sobre él un ancho y espeso manto con el cual se mudaba cuando el mal tiempo sobrevenía. Y se acostó Ulises, y después que él los jóvenes pastores, mas no así Eumeo, que no quería reposar lejos de sus cerdos, y hacia ellos se fue provisto de armas. Y Ulises se regocijaba de que tomara con tanto celo el cuidado de sus bienes durante su ausencia. Primero colgó Eumeo una aguda espada de sus robustos hombros, después se cubrió con un tupido manto que le librara del viento, y se puso también una piel grande de cabra, cogió una pica agudizada para defenderse de hombres y de perros, y se fue a dormir donde dormían los cerdos, bajo una roca cóncava, al abrigo de Bóreas. La Odisea, Homero, canto 14.